tal? Muy buen día, bienvenidos a un nuevo video de Arttree Bonsai. En esta ocasión, como pueden ver, vamos a hablar de los sustratos, pero este tema, por su importancia y para no irnos tan largo, lo vamos a dividir en dos partes. En esta primera parte vamos a hablar de las principales, qué es un sustrato, cómo funciona y para qué es, cuáles son las variantes que puede haber dentro de los sustratos y cuál es la importancia de saber cuáles sustratos podemos mezclar nosotros para crear un sustrato adecuado para cada una de nuestras especies. Y en el siguiente video vamos a analizar cada uno de los sustratos para determinar cuál es su funcionalidad principal dentro de una preparación, ¿sí? Y cuáles son las principales sustituciones que podemos hacer. Y pues bueno, para que ustedes se enseñen principalmente a hacer sus sustratos de acuerdo a las necesidades tanto de ustedes como de su árbol y de su especie en este caso. Como introducción al tema me gustaría hablar un poquito de la cuestión de los sustratos a nivel Latinoamérica. Como pueden ver, nosotros tenemos bueno, yo voy a presentar una gran variedad de sustratos que podemos utilizar, porque la idea principal de este video es presentar la disponibilidad de sustituciones que podemos tener nosotros al alcance de la mano de sustratos para no gastar mucho dinero en comprar sustratos japoneses que pues bueno son los que más se utilizan en Europa y en el Oriente. Entonces nosotros no tenemos como mucho acceso a ese tipo de sustratos, entonces por ende nosotros necesitamos hacer una sustitución. Vamos a ver cada uno de estos sustratos, cuál es su funcionalidad y cuáles son los que podemos utilizar sustituyendo las funciones que tienen por ejemplo la Kadama, la Kanuma o el Kiryuzuna, que son los sustratos que más se utilizan en Europa, como ya lo mencioné, y por ende bueno pues también en el Oriente, ¿no? Ya sea en Japón o en China. Mucho hemos escuchado hablar sobre el tipo de sustratos y todos los sustratos que se pueden utilizar para hacer una buena composición que nos sirva a nosotros para el mejor cultivo de nuestros bonsai. Pero la realidad es de que no existe un sustrato definido universalmente, porque muchas veces me han preguntado cuál es el sustrato que se debe de utilizar. Entonces, pues no, la verdad es de que hay muchas composiciones que se pueden hacer y esto depende también del tipo de especie, del tipo de árbol y de varios factores que influyen para nosotros decidir cuál es el sustrato adecuado. Bueno, después de esta breve introducción podemos definir para qué sirven o cuáles son las funciones principales de un sustrato. Ok, pongámoslo así. Un árbol en la naturaleza plantado en un cerro, en un parque, pues es un árbol que está libre dentro de sus raíces. O sea, si el árbol no encuentra los nutrientes adecuados en donde está plantado, el árbol va a emitir raíces hacia el fondo buscando un alimento adecuado para él. Entonces, ese árbol, la diferencia es de que ese árbol no tiene límites, porque el árbol va a buscar su alimento dentro de la tierra, ¿sí? Hasta que se tope con alguna base de piedra o de tierra que le funcione para su alimentación, el árbol lo va a buscar. Pero en nuestro caso es distinto, porque el árbol, un bonsai, se tiene que adaptar al espacio pequeño que nosotros le ponemos y aparte, pues bueno, tiene un límite dentro de la maceta. Entonces el árbol no puede seguir desarrollando las raíces para buscar su alimento. Entonces esa es la importancia de un buen sustrato. El sustrato nosotros le debemos de agregar los nutrientes esenciales y las funciones que el bonsai necesita para poderse desarrollar y vivir en ese espacio. Entonces aquí está la diferencia de un sustrato y la tierra. La tierra común puede perder las propiedades fácilmente. Su composición, su estructura y su funcionamiento no son los adecuados para el árbol, porque no cumplen las funciones que vamos a ver a continuación para, en este caso, nuestro bonsai. Ok, bueno, entonces vamos a hablar de las principales funciones que debe de hacer un buen sustrato en una maceta para un bonsai. Ok, la primera función que tiene que cumplir un sustrato es proporcionar la estabilidad a la planta. ¿Qué queremos decir con esto? Que debe de ser un sustrato que dentro de sus cualidades mantenga la planta en su lugar, aparte de que nosotros, bueno, le vamos a ayudar con un anclaje hacia la maceta, pero en ocasiones que no anclamos, de todos modos el sustrato debe de sostener a la planta, ¿ok? La segunda función que debe de cumplir un buen sustrato es retener la humedad. ¿Sí? Esto es importante porque la planta necesita de la humedad y del agua para poderse estar alimentando del sustrato, ¿sí? Entonces debe de ser un sustrato que retenga muchísima humedad
muchísima agua, pero sin que ésta se llegue a encharcar. Es decir, que se mantenga húmeda el mayor tiempo posible para que el árbol se pueda alimentar por medio del agua. La tercera función, y una de las más importantes, o la más importante quizás, es que el sustrato debe de cumplir con algunos nutrientes orgánicos, químicos o minerales que la planta necesita para poderse alimentar, porque la planta no solamente se va a alimentar del agua. En el sustrato nosotros debemos de ponerle, ya sea en el sustrato, ¿sí?, esos nutrientes, o si nosotros utilizamos un sustrato que sea estéril, que no tenga nutrientes, pues bueno, eso ya nosotros se lo vamos a agregar con un abono, pero pues bueno, eso ya lo veremos en otra ocasión. Pero si nosotros decidimos ponerle algo de nutrientes que ya estén dentro del sustrato, pues bueno, yo es lo que recomiendo, la verdad me parece que es lo mejor. Y la función número 4 que debe de cumplir un sustrato, bueno, pues sería que sea lo bastante poroso, ¿sí?, para que las raíces y el agua y el aire circulen a través de él sin dificultad. ¿Esto qué quiere decir? Que debe de tener mucha porosidad para que las raíces se puedan pues desarrollar dentro del sustrato, que haya espacios en el sustrato donde las raíces puedan crecer. Esto es lo que hace una gran diferencia de escoger un sustrato a dejar un árbol con simple tierra de jardín o tierra de la que normalmente nos encontramos en los árboles de vivero. Esta es la gran diferencia, ¿sí? Que el sustrato debe cumplir con esta funcionalidad, ¿sí?, de que sea totalmente poroso para que el árbol se pueda desarrollar, se pueda alimentar y pueda tener un flujo abundante tanto de agua como de aire, ¿ok? Ok, bueno, pues lo que acabamos de ver son las funciones principales que debe tener un sustrato, pero a nivel general, ¿no? A nivel generalizado. Todos los sustratos para todos los bonsai y todas las especies debe de cumplir con estos 4 elementos. Pero ahora vamos a hablar un poquito de las necesidades de acuerdo a la especie o las variantes que tienen cada una de las especies, ¿sí? Porque no todas las especies de árboles tienen las mismas necesidades. Entonces yo dividí o hice un listado de cuáles son las principales necesidades que pueden variar en las especies y que nosotros, al hacer nuestro preparado con los sustratos, pues bueno, vamos a tener mucho en cuenta. Primero, cuál es la especie, vamos a tratar de buscar. Lo que yo recomiendo es de que tratemos, cuando nosotros obtengamos un árbol, primero preguntemos por la especie, ¿sí? ¿Qué especie es? Y mucho mejor si nos dan el nombre científico de la especie, porque así lo podemos buscar nosotros en internet, ¿sí? Podemos buscar la ficha técnica de la especie, en donde nos pueden decir si la especie, qué cuidados tiene específico la especie, para nosotros saber cómo vamos a cuidarlo y cómo vamos a hacer el sustrato específicamente para esa especie. Ok, bueno, yo hice 5 puntos principales en los que debemos de fijarnos en nuestra especie específicamente para nosotros poder hacer el sustrato adecuado, ¿sí? Entonces, a continuación se los voy a comentar. El número 1, ¿sí?, que tenemos que tener en cuenta para nuestra especie, ¿sí? En este caso sería el grado de humedad que necesita la especie, ¿sí? Esto es bien importante porque no es lo mismo el grado de humedad que necesita, por ejemplo, un copal o una bugambilia a un ahuehuete, ¿sí? Nosotros ya vimos en anteriores videos, algunos videos en donde yo trabajaba con una bugambilia y otro con un ahuehuete. Entonces, las diferencias son enormes en cuestión del grado de humedad. ¿Por qué? Porque la bugambilia no soporta estar demasiado encharcada ni con tanto riego, porque llegan a pudrirse las raíces. En cambio, el ahuehuete o el sauce, por ejemplo, son especies que necesitan estar húmedos todo el tiempo. Incluso son especies que aguantan que nosotros las dejemos pues totalmente sumergidas, ¿sí?, en agua muchísimo tiempo, y el árbol no le va a pasar nada. Entonces, esto es bien importante para poder elaborar nosotros nuestro sustrato. ¿Por qué? Porque a una especie que no aguante mucha humedad, pues bueno, le vamos a poner mucho más porcentaje de materia drenante, ¿sí? En cambio, a un árbol que necesite mucho más humedad, ¿sí?, le vamos a poner un poquito más de porcentaje de unos componentes que tengan mayor retención de humedad. Entonces, esta es la diferencia en cuanto al grado de humedad, ¿ok?
Ok, la segunda variante y una de las más importantes y que tal vez muchos no tomamos en cuenta y que pues bueno varía muchísimo en varias especies es la acidez, ¿sí? O el pH que necesita tener el sustrato para que la planta se desarrolle pues perfectamente, ¿no? Entonces a estas especies se le llaman especies acidófilas. Pues bueno, las especies acidófilas, perdón, se pueden catalogar como las especies que necesitan que el sustrato sea levemente ácido. Bueno, por aquí les voy a estar poniendo una tablita, ¿sí? En donde vamos a ver que el número 7, ¿sí? Es la neutralidad, ¿sí? No está ni alcalino ni ácido, es lo neutro, ¿sí? Si nos vamos hacia abajo ya del 7, que es 6, 5 o 4, podemos ver que ahí ya estamos hablando que cada que baje un número, ¿sí? Estamos hablando de que hay más acidez. Si subimos del 7, estamos hablando que hay más alcalinidad, ¿sí? Hacia el 8, hacia el 9 o hacia el 10. Entonces, la mayoría de las plantas deben de tener un pH neutral o estar ligeramente sobre la neutralidad. Pero en el caso de las acidófilas, son plantas que necesitan estar más abajo del 7. Necesitan estar entre 6, 5 o hay algunas que hasta 4. Pero normalmente entre 6 y 5 de pH está perfecto para cualquier acidófila. La acidez para esas plantas es esencial para que se estén desarrollando mucho mejor, ¿sí? Entonces hay que tomar en cuenta también la acidez y nosotros también se la podemos poner por medio de los sustratos. Y por ponerles algunos ejemplos de plantas acidófilas, por ejemplo tenemos que, bueno, al menos aquí en México se maneja, pues es la azalia, que es acidófila, ¿sí? Bueno, también tenemos por ahí el arce. La bugambilia también puede desarrollarse perfectamente con una leve acidez. Y pues bueno, tenemos bastantes. Si gustan, pues bueno, les vuelvo a repetir, tienen que buscar la ficha técnica de su especie para que esto se los determine, pues la ficha en sí, si su especie necesita un pH neutro o un pH ácido. Entonces esa es la recomendación. O pueden buscar un listado en donde vengan las especies acidófilas y pues bueno, darse cuenta cuáles son las principales, ¿ok? Ok, la tercera variante por especie es el tamaño del grano que vamos a poner nosotros en nuestro sustrato, ¿sí? Esto tiene que ver también con el tamaño del árbol. Se puede llegar a pensar por lógica, no sé, aquí yo estoy en un dilema, me gustaría que ustedes también me ayudaran porque esto se trata de aprender mutuamente, ¿no? Yo estoy en un dilema porque hay granos, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo 3 tipos de granos. Este es tepojal, pero aquí tengo los 3 tipos de granos, ¿no? Que es el grano grande, grano medio y grano Shohin, ¿sí? En el grano Shohin, se supone que el grano debe de ser mucho más pequeño, ¿sí? Porque estamos hablando que estos árboles se plantan en macetas pues así pequeñitas y pues bueno, el grano debe de ser mucho más pequeño y en especies grandes el grano ya debe de ser un grano un poquito más grande porque bueno, la planta es más grande. Pero yo escuché un comentario que debe de ser al revés, porque si nosotros queremos que una planta pequeña se desarrolle rápido y comience a engrosar de una manera más rápida, tenemos que ponerla en un sustrato con mayor grano, con un grano un poquito más grande. Entre más sea el grano más grande, las raíces se pueden comenzar a crecer mucho más fácilmente, o sea, el grano le permite que la raíz se pueda meter por los orificios entre los granos para desarrollarse mucho más rápido. En cambio, con un árbol que ya es viejo, ya es grande, podemos utilizar un grano más pequeño, ¿sí? Porque ese árbol va a crecer muy lento, va a ser un árbol que tal vez ya esté adaptado al espacio de la maceta, va a ser un árbol que ya tenga algunos años trasplantado y el desarrollo de sus raíces pues va a ser menor. Entonces un grano pequeño va a ayudar a que el árbol se desarrolle más lento y por ende tengamos menos necesidad de estarlo trasplantando más rápido, ¿no? Entonces, pues bueno, estas son dos teorías muy distintas de las cuales, pues bueno, yo no estoy seguro cuál sea la adecuada, pero pues bueno, para mí, de todos modos, lo puse como variante dentro de lo que estamos viendo porque es algo que sí debemos de tomar mucho en cuenta. Entonces, pues bueno, se lo dejo a su criterio y espero que aquí me pongan en los comentarios qué es lo que opinan ustedes sobre el tamaño de los granos dentro de los sustratos.
Ok, y ahora vamos a ver la variante número 4. Yo la que puse aquí fue la exposición al sol. Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta también mucho a la hora de nosotros preparar nuestro sustrato. ¿Dónde va a ser o dónde es la ubicación común en donde nosotros tenemos nuestro árbol? No es lo mismo un árbol que esté expuesto al sol 5 o 6 horas a un árbol que probablemente no le dé el sol más de 1 hora o 2 horas al día, ¿sí? Entonces estamos hablando que la exposición al sol va a ser un factor muy importante para que el sustrato se seque más rápido o más lento. Entonces es que esto ya varía mucho de acuerdo a nuestras necesidades, ¿sí? Si nosotros no tenemos un espacio adecuado y pues bueno, no podemos estar cambiando el árbol o ponerlo en un lugar en donde le dé solamente un poco de sol, pues bueno, ahí ya va a variar si nosotros le ponemos un sustrato que tenga mucho más retención de humedad, porque si va a estar expuesto más horas al sol, pues bueno, probablemente nos va a ayudar ese sustrato a tener que regar menos veces. Yo he escuchado personas que dicen que riegan hasta 2 o 3 veces al día los árboles, sí, pero porque lo tienen en un sustrato totalmente drenante y que con la exposición al sol directa, pues el sustrato se seca inmediatamente. Pero si nosotros le ponemos a lo mejor un poquito de retenedores de humedad, pues bueno, nos vamos a facilitar muchísimo las cosas, sí, y pues bueno, no vamos a tener que estar regando con más frecuencia nuestro árbol, ¿ok? Bueno, la quinta y última variante que vamos a hablar dentro de las especies es los nutrientes, ¿sí? Las especies también tienen distintas necesidades de nutrición, ¿sí? Porque no es lo mismo tampoco un árbol que sea perenne de un árbol que sea caduco, o de un árbol que solamente tenga hojas a un árbol que tenga flor o que tenga fruto, ¿sí? Ahí ya vamos a variar un poquito si nosotros queremos agregarle un poco de nutrientes al sustrato. Esto pensando en que también es válido poner algún tipo de abono orgánico o algún componente orgánico que esté a la vez alimentando al árbol, ¿sí? Porque bueno, ya sabemos algunos y pues bueno, vamos a ver un poquito más adelante los abonos, pero pues bueno, los macronutrientes son el NPK, que es el nitrógeno, el fósforo y el potasio, pero cada uno de esos componentes ayuda al árbol a distintas funciones, o dependiendo de la variable de si tiene más nitrógeno o más fósforo o más potasio, es lo que nosotros vamos a ponerle. Por ejemplo, a un árbol que nosotros queramos que crezca mucho o que se ponga verde, pues bueno, vamos a ponerle algún abono orgánico más rico en nitrógeno. Pero si nuestro árbol es un árbol de flor, pues bueno, para la flor es mucho mejor utilizar un abono rico en fósforo. Entonces esto sí va a variar un poquito, pero como les comentaba, esto solamente para las personas que quieran agregarle al sustrato y que tengan las posibilidades de comprar o conseguir algún abono orgánico. Esto es bien importante, debe de ser orgánico, un abono orgánico que tenga esa variante específica para la especie, y es válido agregársela directamente al sustrato también. Cuando nosotros hagamos el trasplante, agregamos el abono orgánico al sustrato, lo mezclamos y pues bueno, hacemos el trasplante con ese abono. Entonces pues bueno, esto ya depende de cómo lo haga cada quien, ¿ok? Bueno, pues con esto terminamos la primera parte en la que vamos a hablar de los sustratos. Ahorita es bien importante asimilar esta información para no hacernos un poquito bolas en la cabeza, y pues bueno, si tienen alguna duda o comentario, favor de comentarlo aquí abajo, hacer sus preguntas, sus dudas o sus recomendaciones. Todo se vale, todo se respeta, y pues bueno, háganlo aquí abajo, ¿sí? Esto que estamos haciendo, la primera parte, se trata de que ustedes comprendan cuáles son las funciones principales de un sustrato y cómo se prepara un sustrato. Después de que ustedes sepan la manera en la que se compone, cuáles son las necesidades del árbol y cuáles son las variantes dependiendo de la especie que ustedes tengan, y que asimilen esta información, ¿sí? Van a poder decidir cuáles son los sustratos adecuados para su especie. Ahora, todos estos sustratos no se encuentran en todas partes, incluso, bueno, no solamente me refiero a México y Latinoamérica, sino incluso en México. O sea, en México hay estados en los que no se puede conseguir un sustrato y otros en los que sí se puede conseguir. Entonces, pues bueno,
yo les voy a dar en el siguiente video, vamos a analizar cada uno de los sustratos y vamos a ver cuáles son las funciones de cada uno para que ustedes puedan elaborar sus sustratos. Repito, lo más importante es de que ustedes hagan sus sustratos, ¿sí? Porque no hay como una regla general, no hay un sustrato elaborado para todas las especies. Incluso, bueno, hemos visto en otros canales en donde se utilizan la Kadama y el Kiryuzuna, por ejemplo, casi siempre lo ponen junto, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando estamos trabajando con una acidófila? Pues bueno, ahí ya le ponemos Kanuma, que es otro sustrato que ellos utilizan. Pero en nuestro caso nosotros vamos a decidir dentro de la gama de posibilidades que tenemos y que podemos encontrar, qué es lo que podemos ponerle a nuestro sustrato para que sea el adecuado para nuestra especie, para nuestro árbol, para nuestras necesidades climáticas y de varias variantes que nosotros tenemos que son distintas. Entonces lo importante es de que ustedes aprendan a realizar un sustrato, ¿ok? Que no se casen con la idea de que es que el sustrato rey por naturaleza, pues bueno, es hay sustratos muy buenos, ¿sí? Pero la importancia de hacer esto es de que nosotros tengamos más posibilidades de conseguir algo que sea barato, que esté fácil de conseguir y que nosotros lo podamos hacer sin ningún problema. Entonces, pues bueno, los invito a ver el siguiente video, es donde vamos a analizar de uno por uno los sustratos, cuáles son sus cualidades, y de ahí ustedes van a decidir qué es lo que conviene y cómo conviene mezclarlos. Ok, entonces pues bueno, por ahora lo dejamos aquí y pues bueno, los invito como siempre a suscribirse, a comentar, a darle like al video, a compartirlo en sus redes sociales, en sus clubes, en donde ustedes crean que puede ayudar. Repito, como siempre lo he dicho, el objetivo principal de hacer este canal y de dar este tipo de cursos en el canal es el de compartir este arte, ¿sí? De que llegue a más personas y más personas lo conozcan y no haya una desinformación sobre él. Entonces, pues bueno, espero que me ayuden con este proyecto, que lo compartan con sus amigos, que lo enseñen y pues bueno, para llegar mucho más lejos con este arte que pues bueno, es fascinante, ¿no? Entonces, pues bueno, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.